En el video anterior, exploramos secciones fascinantes del manuscrito Voynich, los bacaves, el concepto de Itz, la energía vital que llega con el agua, la pirámide del Sol, y los fundamentos tanto del sistema vigesimal como del calendario Maya Hab. Hoy vamos a continuar justo donde lo dejamos. En la península de Yucatán, la tierra natal de los mayas, los meses de junio a noviembre traen lluvias, mientras que de diciembre a mayo predomina la sequía. Y justo después de que el sol alcanza su punto más al norte, el 21 de junio, las lluvias más intensas del año comienzan a caer. Estamos hablando del mes de julio. Entonces, imagínense ser un observador maya antiguo. Cuando el sol llega a su punto más al norte, llegan las lluvias. A medida que el sol comienza su viaje de regreso hacia el sur, las lluvias se van desvaneciendo poco a poco. Y cuando se ha alejado lo suficiente, se detienen completamente. Y al igual que prácticamente todas las civilizaciones antiguas antes que ellos, los mayas no percibían los cuerpos celestes como lo hacemos hoy. El sol no era una bola de gas ardiente siguiendo una órbita gravitacional. Era una presencia viva, con alma, con intención, con un mensaje. Así que en lugar de calcular ángulos y trayectorias, hicieron algo mucho más profundo. Escucharon. Leyeron el cielo como un ciclo lleno de significado. Y naturalmente, lo que veían en los movimientos del sol no era física, era mitología. Y cuando analizamos el manuscrito Voynich junto a los vestigios mayas, un panorama claro empieza a emerger. Las lluvias que llegan cuando el sol se mueve hacia el norte no eran simplemente un fenómeno climático, eran obra del Bacab del norte. En la cosmovisión maya, era él quien desencadenaba las lluvias, no como metáfora, no como símbolo, sino como un hecho literal y observable. Al menos, eso es exactamente lo que parecía desde donde ellos estaban. Y por eso veían al sol y a la lluvia no como opuestos, sino como hermanos. Y aquí es donde todo se vuelve realmente fascinante. En el panteón maya existe una deidad conocida como Hei. Durante mucho tiempo, Hei desconcertó a los investigadores. ¿Por qué? Porque Hei comparte tantas características con Chak, el dios de la lluvia, que es casi imposible distinguirlos. La conexión de Hei con el agua es inconfundible. Dientes de tiburón, el monstruo Xok, una figura mítica de tiburón, tocados hechos de flores de loto, aves acuáticas decorando su iconografía. Cada uno de estos elementos apunta al agua. Pero aquí viene la sorpresa. Esa misma deidad también está directamente vinculada al sol. Porta rasgos de jaguar. Y en la cosmología maya, el jaguar es el símbolo del sol nocturno. Lleva el glifo Kin en su cuerpo o en su cabeza. Kin, que significa sol. Incluso su relación con las aves acuáticas es en realidad un símbolo del sol diurno. Entonces lo que tenemos es una sola deidad que parece encarnar tanto al sol como al agua, tanto al sol como a la lluvia. En circunstancias normales, reunir estos dos conceptos en una misma figura no tiene mucho sentido. Pero una vez que comprenden los bacabes en el manuscrito Voynich, y especialmente el Bacab del norte, todo cambia. De repente, una deidad que porta atributos tanto solares como de lluvia tiene todo el sentido del mundo. Ya no es una contradicción, es una declaración. Y esto es exactamente lo que hace al manuscrito Voynich tan extraordinario. Cuando vuelven a examinar la religión y la mitología maya antigua a través de la perspectiva que revela el manuscrito, todo encaja. Cada detalle extraño, cada símbolo aparentemente sin relación, todo cobra sentido de repente. Mientras los antiguos observadores mayas buscaban los orígenes de la lluvia, ya habían identificado al sol, trazado la relación entre el movimiento del sol hacia el norte y las lluvias, y descifrado los detalles de la pirámide celestial. Se estaban acercando a la respuesta, pero aún no era suficiente para explicar completamente cómo el agua entraba a nuestro mundo, porque había otro cuerpo celeste cuya conexión directa con las lluvias habían notado: Venus. Como saben, Venus aparece en el cielo de dos formas distintas.
la estrella vespertina y la estrella matutina. Y los antiguos observadores mayas notaron algo extraordinario. Los periodos en que Venus alcanzaba sus puntos más al norte y más al sur, en el horizonte, marcaban el inicio y el fin de la temporada de lluvias. Es decir, cuando la estrella vespertina se desplazaba hacia el norte a lo largo del horizonte occidental y se acercaba a su punto extremo, las lluvias comenzaban. Y cuando se desplazaba hacia el sur, acercándose a su punto opuesto, las lluvias llegaban a su fin. Pero Venus no se movía como el Sol, subiendo y bajando los escalones de una pirámide en un patrón constante y rítmico. En cambio, se movía más como una serpiente, serpenteando y ondulando a su alrededor. Venus aparecía como estrella vespertina en el oeste durante aproximadamente 263 días. Luego se deslizaba entre el Sol y la Tierra, desapareciendo por unos 8 días. Después reaparecía en el este como estrella matutina durante otros 263 días. Finalmente, pasaba detrás del Sol, desapareciendo una vez más durante aproximadamente 50 días. Y el ciclo se completaba. Así que, por la naturaleza de su ciclo, Venus, visto desde la Tierra, aparecía periódicamente más al oeste que el Sol, luego más al este, desplazándose hacia el norte y el sur en el camino. En pocas palabras, nunca abandonaba realmente la pirámide. Seguía girando a su alrededor, sin cesar. Y es exactamente por eso que la mujer en el centro de los círculos del calendario en el folio 57 UP nos muestra su rostro 2 veces y desaparece 2 veces, porque estas mujeres representan las 4 fases de Venus. Al igual que Venus en su ciclo se vuelve invisible 2 veces y visible 2 veces. Y así, para un antiguo observador del cielo maya, al igual que con el Sol, el movimiento de Venus hacia el norte estaba conectado con las lluvias. Desde esta perspectiva, la lluvia estaba vinculada a 3 elementos celestiales distintos: el Sol, Venus y el norte. Y naturalmente, el lugar del norte en esta ecuación fue identificado como la estrella polar. Por otro lado, el Sol era parte de esta ecuación, pero no podía ser la fuerza motriz. Podía ser hermano de la lluvia, podía estar conectado a la lluvia, pero no podía ser la fuente de la lluvia, porque el calor y el agua no pueden tener el mismo origen. Y así, según lo que podemos ver en el manuscrito Voynich, los observadores mayas llegaron a un consenso. Los 2 cuerpos celestes que traían la lluvia eran Venus y la estrella polar. La estrella polar generalmente se simboliza con un concepto similar en las sociedades chamánicas. En el chamanismo turco, a la estrella polar se le llama la estaca de oro, la estaca de hierro, o incluso el pilar de hierro. Esto se debe a que se cree que un eje invisible que se extiende desde la estrella polar hasta la Tierra está clavado en el suelo. Mientras que el hierro expresa solidez, el oro hace referencia al color amarillento de la estrella polar. De manera similar, los samoyedos llaman a la estrella polar el clavo del cielo. Los chukchi, koriaks, lapones, finlandeses y estonios la llaman la estrella clavo. Los mongoles, buriatos y calmucos la llaman el pilar de oro. Y los teleutos y otros la llaman el pilar del sol. Según los esquimales, el pilar del cielo es exactamente igual al palo que sostiene su tienda. Y no son los únicos en ver la estrella polar como exactamente igual al palo que sostiene su tienda. Esta perspectiva nunca cambia entre los oyotos, los tártaros del Altai, los buriatos, en el Ártico y América del Norte, entre los samoyedos y los ainu, en las tribus del centro de California como los Maidu, los Pomo del Este y los Patwin, entre los algonquinos, los yakutos y en el chamanismo de Asia Central. Ante todo, la metáfora de la estaca o el pilar expresa la naturaleza fija e inmóvil de la estrella polar. Por esta razón, al igual que otras sociedades chamánicas antiguas, los antiguos chamanes mayas también simbolizaron la estrella polar como una estaca en el manuscrito Voynich. En el manuscrito Voynich, la figura de la cruz se utiliza para Venus. Esto se debe probablemente al hecho de que Venus se mueve en las 4 direcciones.
Las figuras de cruz y estaca que ven en el manuscrito Voynich simbolizan estos dos cuerpos celestes. Y lo que es más importante, como describiré con mayor detalle en breve, estos dos cuerpos celestes transportan el agua de los Bacaps a nuestro universo. En este punto, los observadores mayas deben haber visto la estrella polar como fija al Bacap del norte, ya que la estrella polar es estacionaria en el norte. Por esta razón, la consideraban como el portador que trae el agua del Bacap del norte a nuestro universo. Digo Bacap del norte, pero esta es una descripción desde nuestra perspectiva. Anteriormente mencioné la colocación direccional diagonal de los mayas, por lo que esta dirección era en realidad el noroeste. Venus, en cambio, es un cuerpo celeste mucho más móvil en el cielo. Serpenteando constantemente como una serpiente por los cielos, visitaba también los otros tres Bacaps, llevando su agua y su Itz a nuestro universo. En resumen, había dos tipos de agua en el universo, es decir, dos tipos de fuerza vital. Una era el agua de la estrella polar, simbolizada por la estaca. La otra era el agua de Venus, simbolizada por la cruz. Y era una característica distintiva: qué agua purificaba, qué energía vital se recibía, desde las estrellas en el cielo hasta las plantas. Para una creencia que considera a los astros como dioses, observar el cielo es un acto de devoción. Contemplar a los dioses, tratar de entender qué hacen y por qué lo hacen, no es astronomía, es teología antigua. En pocas palabras, el libro sagrado de un chamán antiguo es el cielo, y la astronomía es el esfuerzo por interpretarlo. Y así fue también para los mayas antiguos. Se esforzaron por comprender todo hasta el más mínimo detalle, y por descifrar cada uno de los elementos que conformaban su universo mitológico. Para ello, primero intentaron comprender la altura de Venus, la pirámide que usaban para el Sol, que expliqué en el video anterior. La extendieron hasta la Tierra. Como mencioné antes, el intervalo de 17 latitudes era de 2.67 grados. Al distribuir esto por todo el cielo, obtuvieron un cielo de 67 latitudes. Un meridiano celestial con 33 latitudes al norte y 33 al sur. Naturalmente, esto dio lugar a una segunda pirámide celestial de 34 escalones, pero a diferencia de la pirámide solar, una gran pirámide que se extiende desde la Tierra hasta todo el cielo. La pirámide solar fue concebida como el piramidión de esta pirámide. Los últimos 9 escalones pertenecen al reino celestial, el dominio del Sol. Quizás no puedan creerlo, pero los 2 primeros círculos del anillo calendárico del folio F57V muy probablemente están siguiendo estas latitudes. El más interior registra las 34 latitudes desde el sur hasta el ecuador celestial. El segundo, también con 34 divisiones, registra las latitudes desde el norte hasta el ecuador. Sin embargo, Venus se adentra un poco más que el Sol en dirección norte-sur, mientras que las latitudes donde el Sol se ve más al norte y al sur son de 23 grados y medio. Las de Venus son de 28 grados. Esto indica que Venus puede descender en promedio unos 2 escalones más en esta pirámide. En resumen, Venus ocupa una zona de 11 escalones en la cima de esta pirámide. A partir de esto se dieron cuenta de que Venus se acerca a la Tierra en una proporción de 2/3. Este es el punto donde el agua entra al universo. Así, el Sol quedó excluido del dominio del agua. Es decir, Venus libera el agua desde los 2/3 superiores del cielo hacia la Tierra. Por eso, el dominio donde se encuentra el Sol forma una zona seca. Y consideraron que la estrella polar se acerca a la Tierra en una proporción de 1/3. De este modo surgió una pirámide fundamentalmente de 3 capas, pero de 33 escalones. Una pirámide cuyo punto más alto es tocado por el Sol, cuyo escalón 22 es tocado por Venus, y cuyo escalón 11 es tocado por la estrella polar. Al igual que la famosa pirámide de Chichén Itzá, que está formada por 3 pirámides concéntricas, la más interior y pequeña de 10 metros, la segunda de 20 y la exterior de 30 metros. Sin embargo, hay una diferencia que separa a la estrella polar de los otros 2 astros en esta ecuación. La estrella polar nunca toca esta pirámide cuyo cénit es el Sol. Si el centro y la cúspide de una pirámide es el ecuador,
Una pirámide de 33 escalones que se extiende desde allí hasta la Tierra jamás puede abarcar a la estrella polar, porque la estrella polar está siempre al norte y es fija. Como vemos en el manuscrito Voynich, explicaron esta situación con el concepto de la doble cúspide. Nuevamente el 9 fue el divisor común. Dividieron el cielo en 9 partes. El sol en la cima y los 9 escalones por debajo quedaron en las últimas 3 capas de la Gran Pirámide. Esta es la zona árida donde el sol abraza y no hay agua. A partir de la 6ª capa, el agua de Venus alcanza el universo, y descendiendo por la pirámide da vida al cosmos. El dibujo que mejor ilustra esto en el manuscrito Voynich se encuentra en la página F78R. El agua que fluye desde la fuente con figura de cruz ubicada a la izquierda atraviesa 6 secciones celestes hasta llegar a la Tierra, mientras que el agua que fluye desde la fuente con figura de estaca ubicada a la derecha atraviesa 3 secciones, 3 capas celestes, hasta llegar a la Tierra. Naturalmente, esto da lugar a una iconografía de montaña de doble cúspide. Por otro lado, el manuscrito Voynich comienza precisamente con la siguiente frase: Cha, Zan, Okap, al-Kaish, Etzob. Es decir, el dominio de la fuente de los Itz de Kaish son las 2 cumbres. Como lo indica en su introducción, este es precisamente el tema del manuscrito Voynich. Estas 2 cumbres que son la fuente de la sabiduría de Kaish y el Itz que entra al universo desde estas cumbres, la sabiduría. Como puedes ver en la pantalla, el manuscrito Voynich representa estos 2 cuerpos celestes, o más bien su función como fuentes de agua, mediante 2 figuras que parecen uvas o piñas. Entonces, ¿cuál es el significado detrás de este simbolismo? En realidad, a simple vista, las figuras en la parte superior parecen el tallo de una fruta, como una uva o un arándano. Las partes que se extienden desde este tallo parecen hojas, y las formas redondas de abajo se asemejan a la fruta misma. Por eso, inicialmente da la impresión de ser una fruta. Pero esto es puramente una semejanza en el dibujo, una similitud involuntaria. En realidad, no es esto lo que el autor intenta transmitir. Las figuras de la cruz y la estaca indican cuáles son estas 2 fuentes de agua. No son los tallos de estas frutas, y esas bandas que se extienden hacia los lados son simplemente la forma en que el manuscrito Voynich representa el entorno estelar o la hinterland de la estrella. Es un estilo de dibujo del cual daré muchos otros ejemplos más adelante. Las formas redondas que se extienden hacia abajo son dibujos que puedes ver en los glifos mayas, en el arte maya, en los códices mayas y en las estelas mayas, en todas partes relacionadas con la lluvia. Estos dibujos aparecen más comúnmente en los glifos de Tun, que significa piedra, Bits, que significa montaña, y Kawak, que significa lluvia. Están directamente conectados con las representaciones de la lluvia y del dios de la lluvia Chak. Así que estas imágenes que ves en el manuscrito Voynich son, esencialmente, representaciones a mayor escala de esos mismos signos. Además, el manuscrito Voynich nos revela el significado de estas figuras: piedra, montaña y lluvia. Normalmente, sin el manuscrito Voynich, sería imposible encontrar el hilo común entre estos 3 conceptos. Pero una vez que entiendes que estas 2 imágenes representan 2 cumbres montañosas que traen la lluvia a nuestro universo, el significado cobra sentido. Estas son las cimas rocosas de las montañas. El agua de los Bakaps, las fuentes o sustentadores del cielo, se filtra a través de las piedras en estas cumbres y se dispersa por el universo.
Para ilustrar esta metáfora, se ha dibujado como un pico invertido, una colina al revés, o quizás una estalactita invertida de una cueva. Hagamos una pausa en este video por ahora. Continuaremos en el próximo, porque explicar todos los temas del manuscrito Voynich en un solo video sería demasiado extenso. Por eso lo dejo aquí. Explicaré en detalle las razones de todo lo que he mencionado hasta ahora, tanto en un artículo en mi cuenta de academia.edu como en videos individuales. Lo que quiero por ahora es ofrecer un resumen general de todo el tema del manuscrito Voynich de una sola vez. Más adelante abordaré los textos y las traducciones de los párrafos. Por favor, síganme. No quiero que una filosofía tan profunda como esta se pierda.